El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, a quien le agradecemos estar aquí tan temprano en la mañana. Ministro, muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Buenos días, Gerardo. Buenos días, buenos días, Claudia. ¿Cómo están ustedes? Muy Muy bien. bien, muchas gracias y le agradecemos, ministro, de verdad que haya venido presencial, que hace tanta diferencia. A ver, muchos dirán que para el gobierno el día de la marraqueta está más crocante. La ministra del Interior, Carolina Toá, no quedó destituida. La acusación constitucional del Partido Republicano no avanzó, más bien fracasó. Sin embargo, yo pensaba ayer, esto no significa que la agenda de seguridad no sea un tema decisivo para el gobierno en lo que le resta de gestión, y también probablemente una debilidad frente a la ciudadanía. Bueno, la propia ministra Toá ayer dijo que habíamos ganado en la votación, pero que más que celebrar aquí lo que había que seguir haciendo es trabajar, por sacar adelante la agenda de seguridad que ha impulsado el gobierno y que esperamos que tenga apoyo transversal. Si uno analiza esta acusación, ¿tenía sentido? No. ¿Tenía justificación? No. ¿Había una causal que pudiera ser invocada seriamente para dar fundamento a la acusación? Tampoco. Finalmente el Congreso se distrajo muchos días en una acusación infundada y dejó de legislar, y esto no es irrelevante, respecto de los proyectos de seguridad, entre otros. Sí, eso quedó congelado. Entonces, no congelado, pero una sesión de acusaciones, una sesión menos de sala. Se suspendieron las comisiones, etcétera, en los días anteriores. Entonces, la pregunta es, si estamos realmente preocupados por la seguridad, y así debe ser, preocupémonos de sacar adelante la agenda legislativa. Y yo en ese sentido quiero valorar la disposición que han tenido las presidencias de ambas cámaras, porque la gran mayoría de los parlamentarios, hay que decirlo, de oposición y gobierno, están preocupados y concentrados en que legislemos. Pero bueno, se presentó esta acusación por un grupo de parlamentarios, después hay otros que, por una especie de solidaridad malentendida, votan a favor porque alguien de su sector lo presentó, aunque en privado digan que no tiene justificación, y finalmente se deja de legislar, que es lo que realmente importa. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que el Congreso se concentre en legislar. Ha hecho un buen trabajo hasta ahora, hay comisiones técnicas que han hecho un gran trabajo, y que por tanto esta acusación, que es una distracción absurda, bueno, ojalá no se sigan presentando en el futuro, así de simple. Ahora, Ministro Elizalde, solo una pregunta con respecto a las acusaciones constitucionales en general, porque hace tiempo que venimos escuchando que son una herramienta que es legal, pero que se hace un uso inadecuado. Y ese uso inadecuado, ¿desde cuándo considera usted? Yo me ponía a revisar para atrás, 27 se habían hecho acusaciones constitucionales. Usted, sin ir más lejos, cuando era senador, votó para destituir al presidente Piñera en noviembre del 2021. Entonces, y también al exministro Chávez. Claro, y cuando uno dice, esta sí valía la pena, y esto realmente ya es una herramienta que tenemos que usar de manera mucho más restrictiva. Yo creo que aquí debería haber una especie de aprendizaje colectivo. El presidente Boric en esto ha sido bien explícito, haciéndose cargo incluso de lo que aconteció en el pasado respecto de quienes éramos de oposición antes. Y por tanto yo creo que tiene que servir de aprendizaje para todos. La pregunta es, ¿los que criticaron como se hacía antes, hacen lo mismo? Bueno, entonces no hay ningún aprendizaje. O cuando se dice, bueno, es que antes hacía, lo seguimos haciendo ahora, no hay ningún aprendizaje. Yo creo que todos debemos tomar una lección de esto y, por tanto, este instrumento que efectivamente establece nuestro ordenamiento jurídico debiera considerarse y analizarse con mayor seriedad. sí, ministro Elizalde, no me gusta tanto la palabra, pero no se me ocurre otra. ¿No debiera haber también acá una cierta mea culpa, esa es la palabra que digo, mea culpa, de la izquierda y de la centroizquierda respecto de las acusaciones constitucionales? Lo ha hecho el presidente Gabriel Boric cuando dice, yo sé que en el pasado, dice, cuando él era parlamentario, se abusó de las acusaciones constitucionales. Al propio expresidente Sebastián Piñera se lo acusó también constitucionalmente, y ese es el argumento que ha dado sectores de la oposición, de la derecha. Pero no ha habido un reconocimiento desde sectores de la izquierda de que a lo mejor también ahí se abusaron de las acusaciones constitucionales, y por lo tanto estamos viendo hoy día ese empate. Sí, pero la pregunta es, ¿la lógica del empate sirve? No, pero... Pero seamos bien precisos. La actual oposición fue muy crítica del uso de este instrumento en el pasado. Y tenía razón entonces. Tenía razón. Y ahora hace lo mismo. Entonces la pregunta, ¿se tomó una elección? Ahora, yo comparto, y en eso quiero ser bien preciso, que todos debiéramos tomar lecciones, finalmente, de lo que ha sido la historia de Chile, particularmente la historia reciente, todo, transversalmente. Pero respecto a lo que está pasando ahora, que cada uno se haga cargo también de su propia responsabilidad. Esta acusación no tenía fundamento, no tenía sentido, fue desvirtuada, y esto es bien relevante,
por los propios testigos o invitados que habían sido convocados a solicitud de los acusadores. Lo dice por Ricardo Yáñez. El general Yáñez, entre otros, dijo, esta acusación es injusta, no tiene fundamento, y explicó que había ocurrido todo lo contrario de lo que decían los acusadores, que había habido un apoyo explícito a Carabineros por parte del gobierno y particularmente de la ministra Toá, con el objeto de dotarla de recursos para desarrollar de mejor forma su trabajo. Ministro, pero lo que dice Claudia a mí me parece que es clave en el tema. Es decir, ¿saben qué? Nosotros hicimos un uso abusivo de la acusación constitucional y estas pueden seguir siendo consecuencias de ese uso abusivo, lo que estamos viviendo ahora. Y no basta tirar la pelota al que está ahora cometiendo el mismo error, sino que hay que partir diciendo nosotros cometimos un error grave que quizás todavía tenemos una consecuencia. Pero sobre esto eso me parece que es importante. Pero sobre este punto es virtuoso de reconocerlo. Sobre este punto ya ha hablado el propio presidente Boric. Estamos hablando del presidente de la República. Y ustedes vieron incluso la intervención que tuvo a propósito de las ceremonias fúnebres del expresidente Piñera. Entonces, ¿qué señal más clara que esa? La pregunta es, los que en el pasado fueron críticos y están haciendo lo mismo, ¿aprendieron la lección o están siendo consecuentes con sus palabras? Y eso es lo que hay que ver. Ministro Álvaro Elizalde, conversando acá en Primera Pauta, lo llevo a otro tema que probablemente no tiene que ver con su gestión como ministro, pero sí con su percepción política. Lo que pasó ayer en la Corte Suprema probablemente mueve el escenario nacional fuertemente y frente a la opinión pública ahonda en la distancia y en la desconfianza. Pero esto significa también para el resto de los poderes del Estado mirar en qué escenario quedamos cuando se destituye a una ministra de la Corte Suprema por las razones que argumentó ayer el presidente de la Suprema. ¿Cómo lo ve el gobierno? ¿En qué pie quedamos? Esto ya había ocurrido antes, hace sí. más de 20 años. A nosotros nos parece... primero, nosotros respetamos la autonomía del Poder Judicial. Sí. Y por tanto el Poder Judicial que tiene que actuar en el marco de su marco normativo, dentro de su marco normativo y las atribuciones que tiene la propia Corte Suprema en la materia. Dicho lo anterior, sin duda que es valorable que el propio Poder Judicial tome medidas al respecto. Ministro Elizalde, pero si uno se hace a raíz de ese caso se puede hacer una pregunta un poco más profunda. Estamos en una crisis de la institucionalidad, eso es lo que se ha dicho, precisamente en el Poder Judicial. ¿Usted asume en ese momento y cómo salimos de ese momento? ¿De qué forma se enfrenta este desafío? Principalmente avanzando... Pero asume que hay crisis en la institucionalidad, parto de por ahí. Sin lugar a dudas que se ha enfrentado a una situación compleja, estamos en presencia de hechos gravísimos y que lo que corresponde es que sean esclarecidos y se determinen las responsabilidades correspondientes. ¿De qué forma lo hacen los países que tienen institucionalidad fuerte? Bueno, fortaleciendo el trabajo de las instituciones con el objeto de que se arribe a la verdad, que se esclarezcan los hechos, que si se acreditan responsabilidades penales se apliquen las sanciones correspondientes. Entonces, por tanto, lo que corresponde aquí es apoyar todo aquello que conduzca a que las investigaciones sean exitosas. Claro, pero el punto... El Ministerio Público en el marco de su autonomía está llevando adelante una investigación, esta investigación ha dado avance, sin lugar a dudas que hay investigaciones en curso. Lo que nosotros esperamos es que se llegue hasta el final y obviamente se esclarezcan todos los hechos y se apliquen las responsabilidades penales y esto implica que se apliquen las sanciones correspondientes. Sí, lo que uno ve, ministro Álvaro Elizalde, es que se entiende que el gobierno es presidente porque es un poder del Estado, sí. Pero otra cosa es ser indiferente. No, pero el gobierno en primer lugar se ha hecho cargo del marco normativo y nosotros presentamos un tiempo atrás una ley del lobby 2.0 que actualiza la ley del lobby que llena determinados vacíos. Establece, entre otras cosas, que las reuniones que se tengan a propósito de los nombramientos tengan que ser transparentadas. Eso ya está en un proyecto de ley que se presentó a tramitación parlamentaria y que está en primer trámite en la Cámara de Diputados y de hecho las expresa el Ministerio que está llevando adelante la tramitación. Además, el ministro Cordero ha señalado que en el mes de octubre se va a presentar... La próxima semana parece lo presenta, ¿no? Yo siempre evito decir cuándo se presentan los proyectos. Se lo cambie. Pasó con el no, porque a veces dice, no, vamos a hacer el martes, pero... Ya, pero la próxima semana lo voy a dar. El lunes, después el miércoles, en fin, pero en octubre, en un tiempo relativamente acotado. Y además, como usted sabe que la CEPRES tiene equipos técnicos, tiene que revisar todos los proyectos, etcétera. Pero entonces, está casi, digámoslo así, está casi. Hay una propuesta muy avanzada, una propuesta seria. El ministro Cordero ha hecho un trabajo extraordinario en esta materia. Y claro, siempre hay que afinar los detalles con los equipos técnicos correspondientes, pero sin lugar a dudas que es una propuesta muy, muy bien pensada.
y que se hace cargo del problema. Entonces, vamos a presentar adicionalmente una propuesta para modernizar el sistema de nombramiento de jueces, aguas arriba y aguas abajo. O sea, no solo nos hacemos cargo de los nombramientos De alto nivel. de alto nivel, sino que Ya. en todos los niveles jerárquicos del Poder Judicial. Corte de apelaciones. ¿Usted lo vio, no? El proyecto, ¿Mm? sí, O sea, ¿el obviamente, Senado va a seguir estando dentro? En la mire, no voy a decisión? adelantar el contenido, están trabajando los equipos técnicos, obviamente, de la SECPRE y del Ministerio de Justicia en los detalles últimos para el proyecto. Dicho eso, por tanto, el rol del gobierno es modernizar y fortalecer la institucionalidad en la materia. ¿Cuál es el rol que le corresponde a las otras instituciones? Al Ministerio Público llevar a cabo investigaciones en el marco de su autonomía, acuciosas, serias, responsables, que permitan el total esclarecimiento de los hechos. Y a los tribunales de justicia, sobre la base de los antecedentes de las investigaciones, pronunciarse y juzgar. Es la Administración de Justicia la que tiene que finalmente pronunciarse y en caso de que se acrediten delitos, que se apliquen las sanciones correspondientes. Entonces, cada institución tiene que hacer lo que le corresponde. Y el Congreso, bueno, esperamos que apoye las propuestas legislativas que ha hecho el gobierno. De hecho, hay otras mociones parlamentarias que han presentado los propios diputados, diputadas, senadores y senadoras. Y yo diría que hay una convergencia de criterios respecto a la necesidad de modernizar nuestra institucionalidad en la materia. Vamos a tener Cada uno en su rol. En otro punto, otra materia, vamos a tener a Dorothy Pérez como la Contralora. 9 meses ha estado como subrogante y el gobierno ha decidido ahora presentarla como la carta al Senado. ¿Qué cambió? Sobre este punto, Están los votos. la vez anterior hubo 2 nombramientos fallidos y se arribó a un nombre al octavo mes, más o menos, en ambos casos. Podría estar equivocado en un mes, 2 meses, pero es irrelevante. O sea, digo que el tiempo es similar al actual. Y lo que se ha hecho ahora es un trabajo de consultas con el objeto de que el presidente tomara una decisión, y el presidente tomó la decisión y lo ha presentado. Esperamos que tenga apoyo transversal. Son ya varias las bancadas que han señalado que van a votar favorablemente. Ese trabajo de convencimiento, ¿ayuda a usted como ministro secretario general de la Presidencia? El diálogo con el Congreso. ¿O eso lo lleva, usted lo lleva, pero o ese es un resorte de otro ministro? El diálogo en esta materia lo hemos llevado el ministro Cordero y yo. Ya, perfecto. Ya. Y en el caso de la SECPRES, como es el ministerio que está a cargo de la relación con el Congreso, nosotros obviamente complementamos o apoyamos el diálogo que los distintos Ya. ministros tienen con los parlamentarios para promover la aprobación de proyectos de ley. Ministro, le va a tocar también, al gobierno le queda 1 año y medio de gestión para terminar, pero a usted le quedan por delante, bueno, el CAE, porque el CAE finalmente se presenta, pero el CAE está sobre la mesa hoy día y uno ve que hay voces importantes, digamos, del mundo universitario que cuestionan el proyecto que presentó el gobierno. Uno escucha en sectores más bien de izquierda que sienten que se frustraron sus expectativas, que el CAE al final salió como más vestido como con un montón de collar y cosas, pero que no era lo que se esperaba, no era una condonación universal. Incluso hay sectores del piñerismo que consideran que se perdieron 12 años, como decía el propio Magdalena Piñera, para presentar el mismo proyecto. Entonces, Sí, pero sobre la última afirmación, hay diferencia entre los proyectos, pero más que entrar en ese detalle, no nos olvidemos que entre medio se aprobó la gratuidad. O sea, el proyecto al cual usted hace referencia significaba que todo el sistema se financiara a través de crédito. ya. Y entre medio, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se aprobó la gratuidad que permite una cobertura para al menos el 60% de los estudiantes más vulnerables, que sin lugar a dudas que es un gran alivio para las familias chilenas. Pero como no se había resuelto lo del CAE, entonces el gobierno presentó este otro proyecto que no solo se hace cargo de la deuda, y particularmente los casos más dramáticos, sino que realiza un rediseño del financiamiento del sistema de educación superior para el futuro. ¿Es difícil que salga del Congreso? Nosotros vamos a trabajar como se apruebe, pero Claudia, mire, cada vez que nosotros presentamos un proyecto, Le dicen que va a ser dicen, difícil. no, es difícil, todos critican, en fin. Después hay unas portadas de diario que dicen al gobierno se le acaba el tiempo y no cuenta con los votos. Bueno, y al final, a través del diálogo constructivo, se han logrado construir mayoría para sacar adelante iniciativas porque son beneficiosas para el país. Entonces, estos trabajos de esfuerzo de diálogo permanente para ir construyendo mayoría. Este es un buen proyecto, un proyecto que se hace cargo de una realidad social compleja, de un problema social complejo, lo hace con responsabilidad fiscal, lo hace con todos los elementos técnicos para finalmente generar condiciones para un financiamiento adecuado de la educación superior. En el diálogo legislativo a mí no me cabe duda que vamos a ir construyendo mayorías necesarias para que finalmente
se apruebe. Ministro Álvaro Elizalde, la ley antiterrorista es anhelado hace mucho tiempo, años, que salga adelante y ahora está trabada, se va a comisión mixta por una situación puntual que es una intervención telefónica que se podría hacer desde el punto de vista de la inteligencia, pero no estuvieron los votos del Partido Comunista del Frente Amplio para eso. Ellos consideran que pasa a llevar a ciertos derechos y que podría generar algunas discriminaciones también si es que se hacen mencionando algunas regiones. ¿Cuál es la postura que tiene el gobierno para que se apruebe esto? Nosotros obviamente queremos que esta ley se apruebe. Se envió a comisión mixta por dos temas distintos, pero para que se envíe a comisión mixta, en el caso del Senado se requiere una votación en contra del informe de la Cámara que supera con creces los partidos a los cuales usted hace referencia. Entonces, por tanto, aquí hay un par de Bópoli, para ser preciso, y ellos por otras razones. Aquí hubo un cuestionamiento respecto de si la forma en la cual estaba regulado era la más adecuada. Y nosotros esperamos, obviamente, que la comisión mixta resuelva esta diferencia de manera de tener un instrumento que sea eficiente, pero por otro lado siempre velando por los derechos de las personas. Pero qué complicado, porque aquí es donde opera el fuego amigo, como se dice tanto en política. Pero ¿no? es que el caso de la mixta no, insisto. No, en el caso, pero el caso porque usted hace referencia a partidos que tienen 3 de 50 senadores. Y para que haya pasado a la mixta, el rechazo fue mucho más amplio. Entonces se da cuenta que había una visión transversal de que esa norma en particular tenía que ser corregida. Entonces, me refería conceptualmente que ellos, las razones que dan no tienen que ver con las que Evópoli, por ejemplo, no apoyó. Evópoli considera que había una discriminación, por ejemplo, en cuanto a que es para ciertas regiones y otras no. No es la misma pero el tema de la intervención telefónica esa. Ya, pero sobre ese punto quiero insistir, o sea, porque a ver, se empiezan a construir relatos a propósito de interpretación de hechos. Y claro, de repente, en un artículo un partido vota de una determinada manera y se construye como un relato que eso se fuera la regla general. Y en este caso, le insisto que no es así. Ya, pero yo creo que más bien es la resistencia o la incomodidad que ha presentado sectores del Partido Comunista del Frente Amplio respecto de este punto de la ley antiterrorista. Sí, a eso me referiría con el fuego fuego mucho, amigo. porque me lo han preguntado muchas veces si es que ha sido un obstáculo para avanzar en la agenda de seguridad. Y la verdad es que si no hemos avanzado lo suficientemente rápido es por otras razones diversas, porque puede haber siempre un partido, una bancada que pueda tener diferencias y un aspecto específico lo puede votar en contra, pero no necesariamente es la voluntad mayoritaria que tiene el Congreso. Entonces, señalar que esto pasó a comisión mixta por la oposición de estos dos partidos no corresponde, es impreciso incluso desde el punto de vista aritmético. Ya. Disculpe que sea tan preciso. Es impreciso desde el punto de vista aritmético. Viene ahora una fast track nuevamente seguridad. Escuché que en las próximas horas, no se va a ver nuevamente, van a hacer un nuevo intento para apoyar agenda de seguridad. Parece la misma que tenemos, que queremos sacarla adelante. La quieren volver a reimpulsar. Sí, nosotros tenemos 59 leyes de seguridad ya aprobadas, es un récord. Leyes que son muy importantes y que ya están teniendo efecto. La de robo de madera, que ha permitido reducir la violencia rural en Arauco, en la provincia de Arauco. La ley de técnicas especiales de investigación contra el crimen organizado, que permitió desbaratar a bandas de crimen organizado que operaban en campamentos en las grandes urbes, la ley de delitos económicos, en fin. Y adicionalmente tenemos leyes que son muy relevantes que esperamos que se aprueben rápido. El Ministerio de Seguridad, la ley de inteligencia económica, porque eso permite seguirle la ruta al dinero y por tanto ir tras los cabecillas de las bandas de crimen organizado. Ese es tema clave. Sí. Es un tema clave, ha tenido algunos problemas porque quienes quizás... hemos tenido que ser muy, muy claros para explicar el sentido, para tener un marco normativo como tienen las democracias avanzadas en el mundo. Bien. Porque en Chile, lamentablemente, en esta herramienta los propios fiscales lo reconocen, estamos muy atrasados. Ese es un tema que en algún minuto vamos a abordar en profundo, ministro Álvaro Elizalde, el crimen organizado en Chile. Muchas gracias por estar aquí.